Colombia Espírita Radio TV presenta Encuentros Espíritas, un espacio para la reflexión y el desarrollo espiritual. El sufrimiento forma parte del mecanismo de la vida. En la actualidad muchas personas tienen un concepto errado que también era muy común encontrarlo en los días de la época de Jesús. En esa época la gente suponía que la salud y la riqueza de las personas eran un indicativo de su justicia o de su culpabilidad. Se creía que aquellos que tenían una vida cómoda y próspera habían sido bendecidos por Dios, mientras que aquellos otros que sufrían pobreza, enfermedades y tantas adversidades habían sido maldecidos por la divinidad por haber cometido pecados. Uno de los propósitos de Jesucristo fue aliviar nuestro sufrimiento en su paso por la tierra. Él no fue ajeno nunca al sufrimiento de los seres humanos. Nos ofreció consuelo, ayuda y esperanza para todos aquellos que pasábamos por esos lastres del dolor. Por eso Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. El dolor es un mecanismo natural de la vida que tiene por objeto la educación del individuo. Todo sufrimiento es una dolencia del alma en desajuste. El dolor es el remedio amargo que despierta en el ser la necesidad de transformación. El dolor, por tanto, es un mecanismo de la ley. Las causas profundas del sufrimiento están en el individuo mismo, que se debe autoexaminar, autoconocer, a fin de librarse de ese tipo de sufrimiento. La mayoría de los sufrimientos emanan de la forma incorrecta como la vida es encarada. El dolor y el sufrimiento son frutos de una voluntad contrariada, pero que la persona que sabe vivenciarlos está más cerca de la salvación. En el campo de la espiritualidad, las diferentes corrientes religiosas y filosóficas tienen diversas percepciones sobre el significado del dolor y del sufrimiento humano. El escritor espírita León Denis afirma que el dolor será necesario mientras el hombre no concuerde a través de sus pensamientos y sus actos con las leyes eternas. Somos los arquitectos de nuestra vida. Si tuviéramos conciencia de eso, trabajaríamos hoy por un mañana mejor. El coraje, el buen ánimo y la oración son las mejores armas para resistir el dolor, como también la fe en Dios, el estudio y las acciones en el bien. Muchas maravillas nos son reveladas en los momentos difíciles de nuestra existencia, y muchas veces es el dolor el que nos despierta y nos coloca en un camino más equilibrado y armonioso. Muchas veces, cuando creemos que el dolor es muy grande y que no vamos a resistirlo, tenemos que acordarnos de que todos somos hijos del Eterno Padre. Ningún padre quiere ver sufrir a su hijo, mas cualquier padre, al ver a su hijo enfermo, prefiere que él sufra momentáneamente con la inyección dolorosa para que se recupere, que quede enfermo y sufra por un tiempo más. En los momentos de dolor debemos ponernos en comunicación con el Padre a través de la oración, de las lecturas edificantes, buscando mantenernos en equilibrio lo más posible. El hombre culpa a Dios por el sufrimiento y el mal que hay en el mundo, pero Dios no es el culpable. La responsabilidad recae directamente sobre nosotros, porque el mal que hacemos
por la ley de acción y reacción, vuelve nuevamente hacia nosotros. Sabiendo que el dolor no es punitivo, mas sí educativo, debemos entender que el dolor tiene origen en las causas evolutivas. Cuando nos resistimos a nuestra transformación y a los cambios morales, características de los espíritus aún ignorantes e insumisos, uno de los objetivos del dolor es hacernos más fuertes. Cada vez que huimos de él, estamos retardando la marcha de nuestro progreso. Todos nuestros hechos quedan registrados en nuestro perispíritu, marcándolo y hasta desorganizándolo. Siendo así, retornamos a la vida espiritual con esas marcas que nos incomodan profundamente. Al reencarnar, estos disturbios que están grabados en el perispíritu serán impresos en el nuevo cuerpo, pues el perispíritu es el organizador de la forma del cuerpo. De esa forma, el cuerpo será portador de las deformaciones físicas, perturbaciones psíquicas, etc. Como afirmó Emmanuel, tú hoy eres la luz o las tinieblas de tu mañana. El sufrimiento está íntimamente ligado con lo existencial, lo espiritual, lo eterno del hombre. Sabiendo que vivimos en un mundo lleno de miseria, en el que la tragedia puede ocurrir en cualquier momento, ¿no deberíamos tomar en serio la advertencia de Jesús de arrepentirnos y empezar a poner en armonía nuestra vida con la de Él? Como Jesús le dijo al hombre al que sanó de una enfermedad que había sufrido por muchos años, comillas, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cerramos comillas. Juan 5:14. El espiritismo no es el mensajero que ha venido para eliminar de tajo el sufrimiento en la tierra. Él se presenta como un consolador que nos ofrece los recursos hábiles para superar todo y cualquier conflicto, amargura, provocación, construyendo en nosotros un futuro para una vida mejor. La lluvia que hace posible reverdecer los bosques es la responsable por las futuras ramitas exuberantes que se llenarán de flores y de frutos. Reiteramos que el dolor no es un castigo, es un excelente mecanismo de la vida al servicio de nuestra propia vida. El dolor forma parte de la etapa evolutiva en el plano físico, aquí en la Tierra, y de todos cuanto aquí se encuentran marchando hacia planos más elevados. Si usted está sufriendo, ¿qué debería hacer? Lleve su problema ante Dios, a través de la oración y con mucha fe, y pídale que le dé consuelo y fortaleza. No podemos evitar el sufrimiento en un mundo lleno de maldad, pero si nos volvemos hacia Dios, podemos experimentar el consuelo y la esperanza de aguardar por un mundo libre de dolor.
de la obra Francisco de Asís, tomamos el siguiente aparte: Jesús en nuestras vidas. La tierra constituye pieza valiosa en el engranaje de la evolución. Nada podemos maldecir por no entender la función de las cosas en el perfeccionamiento de la criatura. Nadie es culpable de nuestra ignorancia, ni nosotros mismos. Esta es la ley en todos los espacios del infinito, teniendo a Dios como su hacedor, sabio y justo. Pablo de Tarso nos dejó oraciones a fin de que despierte en nosotros el hombre interior, que sean liberadas las fuerzas internas, y confía en que la aceptación del Evangelio por los efesios sea como un toque para el despertar de las cualidades que duermen en cada criatura, anunciando que Jesús llama a todos para la operación urgente en los campos del perfeccionamiento, y Él llama a las puertas de cada uno, que tienen el secreto de cómo abrirlas, deseando que todos seamos sustentados por la fe divina y humana, que caminemos unidos por la fe, y que por la gracia del Señor nos compenetremos de nuestros deberes ante Dios, la familia, los semejantes, respetando los derechos del prójimo, repartiendo con alegría aquello que tenemos para dar. Se aproxima el tiempo de la quema de la cizaña en medio del trigo de Dios. Nosotros somos plantas nacientes en la labor del Maestro, y Él, el jardinero de la creación. Es necesario que nosotros nos despojemos del hombre viejo, para que nos afanemos en los servicios del bien, para que la belleza envuelva toda nuestra figura, principalmente en lo que atañe a la moral y a las actitudes, y que nunca seamos insensibles a las necesidades de los otros, al dolor ajeno y a los infortunios ocultos. Busquemos pues la santidad. Ella es la pureza que nos conmueve hasta el alma, porque es el amor invitándonos a la serenidad constante. Trabajar en beneficio de los otros es ciertamente ayudarnos a nosotros mismos, porque estamos unidos unos a los otros por lazos indestructibles, y el amor de Dios para con nosotros corre por esos hilos vitales que hacen de la humanidad una constelación. El cúmulo de estrellas humanas se interconectan por la ley de justicia y necesidades de unos para con los otros. Nos dice Pablo que aquel que roba no debe hacerlo más. El que desprecia el trabajo honesto, que se revista de honestidad. Aquel que se enoje por cualquier motivo, que se esfuerce por perdonar, y quien cultiva la melancolía desde el amanecer del día, que haga como el sol, desprendiendo rayos de alegría al terminar la tarde. No dejemos que los pensamientos se desprendan de los labios sin que antes hayan sido analizados, para que el escándalo no se procese por nosotros y perturbe a los demás. Es indispensable que sigamos las huellas de los santos que imitaron a Cristo, que imitó a Dios. La codicia nos engaña y la transitoriedad de la falsa virtud nos desanima ante la vida. Toda adquisición duradera requiere tiempo, y el tiempo busca espacio, y éste apura las cosas para que ellas sean permanentes. Abandonemos las tinieblas que oscurecen nuestros sentimientos, que desanima la razón, que incentiva la tristeza. Basta pensar en la máxima divina: despierta, tú que duermes. Levántate entre los muertos, y Cristo te iluminará, para que seamos ayudados a entender nuestra misión. No es necesario que abandonemos todo para seguir a Cristo. Esto sería salirnos de un extremo para ir a otro, y quedarnos del mismo modo que antes. Es sensato que utilicemos todo con nobleza de sentimientos, teniendo al Maestro como filtro, con el fin de que todo nos llegue con pureza y dignidad. Todos nos debemos amar unos a los otros como Jesús nos amó. Por lo menos debemos intentarlo sin interrupción, hacer esto en nombre de la paz.
No existe nadie que sea ruin eternamente, y lo que pensamos que es un error son procesos evolutivos de todas las criaturas. Es por eso que no debemos juzgar a nadie. Ninguna criatura tiene derecho de odiar a su hermano, creyendo que su vida está segura. Cada uno tiene una tarea diferente de la otra en la grandeza infinita del universo, pero que en el fondo corresponde al mismo objetivo, el mismo amor, por ser de la misma esencia. La inferioridad nos inspira para juzgarnos inferiores. El precio de la evolución es muy grande y es justo que nos arrepintamos, pues es una señal del despertar espiritual. Es grandioso que procuremos seleccionar ideas y hechos en el sentido de descansar en bases seguras para la vida de amor. Pero en verdad, cuando planeamos hacer algo que el destino no aprobaría, seremos retirados de la posición que ocupamos en el mundo. Tanto el bien como el mal ocurren de acuerdo con las necesidades que convienen a las deudas tanto individuales y colectivas. El engranaje de la ley es perfectísimo, sin que se pierda una sola tilde, y sin que sobre ni siquiera una sola coma. Los procesos evolutivos de las almas, camino de la felicidad, aún son desconocidos por la teología humana, y algunos de los que se habla, aproximándose a la verdad, no son entendidos por faltarles la propia evolución. Ser ignorante no es ser culpable, como tampoco nadie se libera de los reveses de la propia vida. Es de esta forma que el dolor les prepara para el gran festín de bodas, nuevos casamientos con nuevas verdades. La lucha en todas las direcciones nos prepara para el conocimiento de verdades mayores que nos harán libres. El hombre no tiene la elevación correspondiente para vivir el cristianismo en toda su pureza. Cristo vino a la tierra porque en la tierra no existe la paz. Si fuese morada de ángeles, su venida no tendría sentido. Recibamos a Jesús en nuestras vidas como guía de nuestro camino para no perdernos, ni perder el concurso en esta existencia, donde el espiritismo nos despertó hacia conocimientos reales de la vida.
De la obra Las leyes morales, autor Rodolfo Caligaris, extraemos el tema el libre albedrío. El libre albedrío es definido como la facultad que tiene el individuo de determinar su propia conducta, o en otras palabras, la posibilidad que él tiene de entre dos o más razones suficientes de querer o de actuar, escoger una de ellas y hacer que prevalezca sobre las otras. Problema fundamental de la filosofía ética y psicológica, y que viene siendo estudiado y discutido apasionadamente desde los primeros siglos de nuestra era, dando oportunidad a que se formulasen al respecto varias doctrinas dispares y antagónicas. Algunos creen que el libre albedrío es absoluto, que los pensamientos, palabras y acciones del hombre son espontáneos y de su entera responsabilidad. Evidentemente están en un error, porque no hay cómo dejar de reconocer las innumerables influencias y obligaciones a que, en mayor o menor escala, estamos sujetos, capaces de condicionar y disminuir nuestra libertad. En el extremo opuesto, existen tres corrientes filosóficas que niegan obligatoriamente el libre albedrío: el fatalismo, la predestinación y el determinismo. Los fatalistas creen que todos los acontecimientos están previamente fijados por una causa sobrenatural, correspondiéndole al hombre solo el regocijarse si es favorecido con la buena suerte o resignarse si el destino le fuera adverso. Los amigos de la predestinación se basan en la soberanía de la gracia divina, enseñando que desde toda la eternidad algunas almas fueron predestinadas a una vida de rectitud y después de la muerte a la dicha celestial, mientras otras fueron de antemano señaladas para una vida reprobable y consecuentemente condenadas a las penas eternas del infierno. Si Dios regula anticipadamente todos los actos y todas las voluntades de cada individuo, argumentan, ¿cómo puede este individuo tener libertad para hacer o dejar de hacer lo que Dios ha decidido que él haga? Estas dos doctrinas, como se ve, reducen al hombre a un simple autómata, sin mérito ni responsabilidad, al mismo tiempo que rebajan el concepto de Dios, presentándolo como un déspota injusto, distribuyendo gracias a unos y desgracias a otros, únicamente según su capricho. Ambas repugnan a las conciencias esclarecidas por tan grande aberración. Los deterministas, a su vez, sustentan que las acciones y la conducta del individuo, lejos de ser libres, dependen integralmente de una serie de contingencias a las que él no puede evadirse, como las costumbres, el carácter y la índole de la raza a la que pertenezca, el clima, el lugar y el medio social en el que viva, la educación, los principios religiosos y los ejemplos que reciba, además de otras circunstancias no menos importantes, como el régimen alimentario, el sexo, las condiciones de salud, etc. Los factores señalados más arriba son de hecho incontestables y pesan bastante en la manera de pensar, de sentir y de proceder del hombre. Así, por ejemplo, diferencias climáticas, de alimentación y de filosofía hacen de hindúes y americanos del norte tipos humanos que se distinguen profundamente, tanto en la complexión física, en el estilo de vida, como en los ideales. Normalmente la fortuna nos vuelve soberbios, mientras la necesidad nos hace humildes. Un día claro y soleado nos estimula y alegre, contrariamente a una tarde sombría y lluviosa que nos deprime y entristece. Una sonata romántica nos predispone a la ternura, mientras que los acordes marciales nos despiertan ímpetus belicosos. Cuando somos jóvenes y gozamos de salud, estamos siempre dispuestos a cantar y a bailar, y en la edad madura preferimos la meditación y la tranquilidad, etc. De ahí, sin embargo,
a dogmatizar que somos completamente gobernados por las células orgánicas en igualdad con las impresiones, condicionamientos y sanciones del ambiente que nos rodea, va a una distancia muy grande, inconmensurable. En efecto, existe en nosotros una fuerza íntima y personal que sobreexcede y trasciende a todo eso, nuestro yo espiritual. Ese yo, ser moral o alma, como quiera que le llamemos, una criatura de pequeña evolución espiritual, realmente poca libertad tiene de escoger entre el bien y el mal, ya que se rige más por los instintos que por la inteligencia o por el corazón. Pero, a medida que se esclarece, que domina sus pasiones y desarrolla su voluntad en los embates de la vida, adquiere energías poderosísimas que lo hacen cada vez más apto para franquear obstáculos y limitaciones, sean de la naturaleza que sean. No solo eso. Se acostumbra también a sopesar las razones y medir consecuencias, para decidir siempre por lo más justo, aunque desatendiendo muchas veces a sus propios deseos e intereses. Un día, como Cristo, podrá afirmar que ya venció al mundo, pues aunque esté hambriento, tendrá la capacidad de voluntariamente abstenerse de comer. Si es rudamente ofendido, sabrá frenar su cólera y no replicar a la ofensa, y aunque todos a su alrededor tengan miedo, mantendrá imperturbable su paz interior. Soberbia, extraído del libro Después de la muerte, original de León Denis. Todos los vicios son malos, pero es la soberbia la más temible, pues siembra tras de sí todos los demás vicios. Cuando penetra en el alma, se adueña de ella, se acomoda a su gusto y se fortifica en ella hasta el punto de hacerse inexpugnable. Ella es la hiedra monstruosa siempre preñada, y cuyos vástagos son monstruosos como ella. Todo el que se deja inundar por la soberbia es un desgraciado porque no podrá liberarse de ella,
sino es a costa de terribles luchas, a consecuencia de sufrimientos dolorosos, de existencias oscuras, de todo un porvenir de envilecimiento y de humillación, pues es el único remedio para los males que engendra la soberbia. Este vicio constituye el azote más grande de la humanidad. De él proceden todos los desgarramientos de la vida social, las rivalidades de clases y de pueblos, las intrigas, el odio y la guerra. Inspirador de locas ambiciones, ha cubierto la tierra de sangre y de ruinas, y es también quien causa nuestro sufrimiento de ultratumba, pues sus efectos se extienden hasta más allá de la tumba. No solo nos desvía la soberbia del amor a nuestros semejantes, sino que hace imposible todo mejoramiento, abusando de nuestro valor y cegándonos con nuestros defectos. Solo un examen riguroso de nuestros actos y de nuestros pensamientos nos permite reformarnos. Y el soberbio es el que menos puede conocerse. Engreído de su persona, nada puede desengañarle, pues aparta con cuidado todo aquello que puede esclarecerle. Odia la contradicción y solo se complace en la sociedad de los halagadores. Corrompe las obras más meritorias. A veces, incluso las torna perjudiciales para quienes las realizan. El bien, realizado con ostentación, con un secreto deseo de ser aplaudido y glorificado, se vuelve contra su autor. En la vida espiritual, las intenciones, los móviles ocultos que nos inspiran a hacer las cosas, reaparecen como testigos. Abruman al soberbio y reducen a la nada sus méritos ilusorios. La soberbia nos oculta toda la verdad. Para estudiar con fruto el universo y sus leyes, se necesita ante todo la sencillez, la sinceridad, la rectitud del corazón y de la inteligencia, virtudes desconocidas por el soberbio. El hombre sencillo, humilde de corazón, rico en cualidades morales, llegará más pronto a la verdad, a pesar de su inferioridad posible de sus facultades, que el presuntuoso, vano de ciencia terrestre y sublevado contra la ley, que le rebaje y destruye su prestigio. La enseñanza de los espíritus nos pone de manifiesto, bajo su verdadera luz, la situación de los soberbios en la vida de ultratumba. Los humildes y los débiles de este mundo se encuentran allí más elevados, los vanidosos y los poderosos empequeñecidos y humillados. Los unos llevan consigo lo que constituye la verdadera superioridad, las virtudes, las cualidades adquiridas con el sufrimiento, en tanto que los otros han de abandonar a la hora de la muerte títulos, fortuna y vano saber. Todo lo que constituye su gloria y su felicidad se desvanece como el humo. Llegan a los espacios pobres, despojados, y esa súbita desnudez, contrastando con su pasado esplendor, aviva sus preocupaciones y sus grandes pesares. Con una profunda amargura, ven por encima de ellos, en la luz, a aquellos a quienes desdeñaron y despreciaron en la tierra. La soberbia, la ávida ambición, no puede atenuarse y extinguirse, sino mediante vidas atormentadas, vida de trabajo y de renunciación, en el transcurso de las cuales el alma soberbia en sí misma reconoce su debilidad y se abre a mejores sentimientos. En las horas de peligro, todas las distinciones sociales, los títulos y las ventajas de la fortuna se miden en su justo valor. Todos somos iguales ante el peligro, el sufrimiento y la muerte. Solo su valor moral los distinguirá. El más grande en la tierra puede convertirse en uno de los últimos en el espacio, y el mendigo puede vestir un traje resplandeciente. No tengamos la vanidad de los favores y de las ventajas pasajeras. Nadie sabe
lo que nos reserva el mañana. Colombia Espírita Radio TV presentó Encuentros Espíritas. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión.